Aguasanta Tejera, Nerimar Tobar, Moisés Cuscategui y mi persona, Albany Peña. Hoy les estaremos comunicando sobre un tema bastante importante, como lo es la artrología del miembro inferior. Para definir y describir la artrología del miembro inferior, primero vamos a comenzar hablando con qué es la artrología y qué es el miembro inferior. Ahora bien, ¿qué es la artrología? La artrología proviene del griego artos y logos, que significa tratados o estudios. La artrología se puede decir que es la rama de la anatomía que se dedica al estudio de las diferentes articulaciones. También se le conoce como sindesmología. ¿Qué es una articulación? Es el conjunto de partes blandas y duras, por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos, siendo esta la conexión funcional entre los huesos del esqueleto. ¿Cuáles son sus principales funciones? Las principales funciones son permitir el desplazamiento del cuerpo en el espacio, posibilitar el desplazamiento de los huesos entre sí y también permiten la correcta postura corporal. Una articulación es una estructura que funciona como elemento conector de diferentes piezas óseas o cartilaginosas del esqueleto humano. Generalmente las articulaciones entrañan la idea de movimiento, pero también pueden funcionar como elemento de fijación firme para la unión de los huesos. Juegan un papel importante en los movimientos corporales, desde respirar y caminar hasta labores evolutivamente complicadas. Clasificación de las articulaciones. Las articulaciones se pueden clasificar de acuerdo a su ubicación topográfica. Es decir, estas podrían ser articulación de la columna vertebral, articulación de la cabeza, articulaciones del tórax, articulación de los miembros tanto superiores como los inferiores, que son los que nombraremos a continuación. Las articulaciones también se pueden clasificar según su grado de movilidad. Inmóviles, sin artrosis. Estas se encuentran generalmente en el cráneo y la cara. Estas se dividen en sindesmosis y se desarrollan en el tejido conjuntivo del cráneo. Las semimóviles, anfiartrosis. Estas se dividen en anfiartrosis típicas o verdaderas, en la cual las superficies articulares se unen por fibrocartílago interóseo y es cubierta por cartílago iliano. Un ejemplo de estas podrían ser la unión entre las vértebras. Las móviles, diartrosis, generalmente son la articulación en la que los huesos sirven como palanca. Se caracterizan porque para que funcionen deben tener ciertos elementos anatómicos, como superficies articulares, que es la parte de los huesos próximos entre sí, cartílago iliano, es decir, cartílago fibroso que cubre cierta parte de los huesos próximos, o cápsula, o ligamento capsular, tejido conjuntivo fibroso que envuelve las superficies articulares para que no se dañen entre sí. Las articulaciones también se pueden clasificar según su conformación. Se dividen en cartilaginosas, conservan el ensamblaje óseo por medio de un cartílago y no poseen cavidad sinovial. Las fibrosas mantienen unidos los huesos gracias al tejido conectivo fibroso, el cual contiene abundantes fibras de colágeno y carece de cavidad sinovial. Las sinoviales son los huesos que conforman este tipo de articulaciones cuentan con una cavidad sinovial. Se mantienen juntos por la acción del tejido conectivo denso y regular de una cápsula articular y con frecuencia también por el trabajo de los ligamentos. ¿Qué es el miembro inferior? En anatomía humana, el miembro inferior o miembro pelviano es cada una de las dos extremidades que se encuentran unidas al tronco a través de la pelvis, mediante las articulaciones de la cadera. Tienen la función de sustentar el peso del cuerpo en una posición bípeda y hacer posible los desplazamientos mediante la contracción de su potente musculatura. Coloquialmente, los miembros inferiores son las piernas. Sin embargo, en anatomía, el término pierna tiene un significado más preciso y corresponde con la pantorrilla, es decir, la porción del miembro inferior situada entre la rodilla y el tobillo. El miembro inferior se divide en 6 segmentos, como lo son
la cadera, el muslo, la rodilla, piernas, tobillo y pies. ¿Cuáles son las articulaciones del miembro inferior? Cadera, se forma por el hueso coxal y la cabeza del fémur, por lo cual recibe el nombre de articulación coxofemoral. Rodilla, está formada por dos articulaciones diferentes, como la articulación femorotibial, que está formada por el fémur y la tibia, y la articulación femoropatelar, formada por el fémur y la rótula. El tobillo está formado por dos articulaciones, articulación tibio-perono-astragalina, constituida por la tibia, el peroné y el astragalo. Es la articulación principal del tobillo. Articulación tibio-peronea. Su importancia es secundaria. Articulaciones del pie. En el pie existen varias articulaciones que ponen en contacto los diferentes huesos que lo componen, como la articulación astragalo-calcánea, relacionada con el hueso astragalo con el calcáneo. Articulación astragalo-navicular. Pone en contacto el astragalo con el navicular del pie. Otra es la articulación calcáneo-cuboidea, relacionada con el hueso calcáneo con el cuboides. Articulaciones tarso-metatarsianas. Articulan los huesos del tarso con los del metatarso. Articulaciones metatarso-falángicas. Relaciona los metatarsianos con la primera falange de los dedos del pie. Articulaciones interfalángicas proximales. Se establece entre la primera y la segunda falange de los dedos. A continuación los dejo con mi compañera Agua Santa Tejera, que les va a continuar hablando sobre la artrología del miembro inferior. Buenos días, mi nombre es Agua Santa Tejera y le voy a dar continuidad al tema artrología del miembro inferior. Comprenden o se dividen en la unión de los dos coxales, la unión del coxacón en el fémur, las articulaciones de las rodillas, de los tobillos y de los pies. La región coxal y la sínfisis púbica corresponden a la unión de los dos coxales por medio de sus pubis constituyentes. Esta articulación es de tipo cartilaginosa y del subtipo sínfisis. La articulación coxofemoral es la articulación que une el fémur con el coxal, siendo así el primer traspaso de peso del cuerpo hacia el miembro inferior. Esta articulación es de tipo sinovial esferoidea y en esta se articula el acetábulo con la cabeza del fémur. Se asemeja mucho a la glenohumeral, pero esta es más estable, ya que el acetábulo es más profundo en relación a la cavidad de la glenoidea y esta acoge 2/3 de la cabeza del fémur. Diferencias entre la pelvis masculina y la pelvis femenina. En primer lugar, la pelvis femenina presenta características que permiten el paso del feto a través del canal de parto. Por ejemplo, el estrecho pélvico superior de las mujeres es en forma circular. En cambio, el estrecho pélvico superior de los hombres es en forma de corazón. El ángulo subpubiano es mayor en las mujeres que en los hombres y las espinas isquiáticas protruyen más hacia la cavidad pélvica de los hombres que hacia la cavidad pélvica de las mujeres. La articulación de la cadera. La articulación de la cadera es tipo sinovial esferoidea, que cuenta con las superficies articulares. Esta es la cabeza femoral y la faceta lunata del acetábulo, que está recubierto por cartílago. A pesar de que el acetábulo es cóncavo y encaja perfectamente con la cabeza femoral, existe un labro acetabulador que se inserta en el reborde y ayuda a un mayor encaje y aumenta la estabilidad. Después viene la cápsula fibrosa, la cual esta es muy robusta y hace y aumenta considerablemente la estabilidad. La articulación de la cadera tiene la misma clasificación que la de los hombros,
Por lo tanto, es esferoidea, pero la articulación de la cadera, como tiene la función de llevar el peso muscular que tiene que tener más elementos que le sumen estabilidad, como los encajes o los ligamentos, a pesar de que si tiene estos pierde movilidad. Articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es tipo sinovial condilia. Las superficies articulares cuentan con trócleos y cóndilos mediales y laterales del fémur. Estos dos últimos no son idénticos, ya que el medial está desviado hacia adentro y sus superficies articulares más largas. Y después están los platillos tibiales, que son glenoideas o caras tibias superiores, que son poco excavados y dirigidos hacia adelante, donde la medial es más larga y la lateral es la más cóncava de la rótula. Y por último tenemos menisco lateral. Esta tiene forma de semiluna casi cerrada en forma de O. Su cara externa se adhiere a la cápsula, excepto por su cara posterior, que es donde es libre. Las astas posterior y anterior se insertan en la superficie, y lo que destaca del asta posterior es su ligamento menisco femoral, que se inserta en la cara externa del cóndilo medial del fémur. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañero. Hola, buen día. Mi nombre es Nerimar Tobar y estaré dando la continuidad del tema el menisco medial. Bueno, el menisco medial es el más abierto con forma de C. Su cara externa se adhiere en totalidad a la cápsula. Las astas anterior y posterior poseen igual inserción que el lateral. Los dos meniscos están unidos delante por una cinta fibrosa denominada ligamento transverso, en relación con el cuerpo adiposo subpatelar. Los meniscos son formaciones muy poco vascularizadas. Cuando los meniscos se han desgarrado o desintersado no se cicatrizan. Cápsula articular. Es el que rodea las superficies articulares y presenta engrosamientos capsulares. Ligamento patelar. Banda gruesa que se continúa con el tendón del músculo, que es el cuádriceps femoral. La parte superior de la cara profunda se halla separada de la membrana sinovial de la rodilla por el cuerpo adiposo infrarrotuliano. El ligamento está separado de la cara anterior de la epífisis tibial por la bolsa infrarrotuliana. Ligamento colateral fibular. Cordón redondeado de 5 centímetros de longitud, se inserta desde el epicondilo lateral hasta la cabeza peronea. El tendón del músculo popliteo pasa dentro de este ligamento, separándolo del menisco lateral. Ligamento colateral tibial. Banda plana y robusta de 8 a 9 centímetros de longitud. Se inserta desde el epicondilo medial hasta el condilo y parte superior de la cara medial de la tibia. Se inserta inferiormente en el menisco medial. Ligamento popliteo oblicuo. Banda ancha, refuerzo posterior, se origina posterior al condilo medial de la tibia y sigue un curso superolateral, insertándose en la porción central de la cara posterior de la cápsula fibrosa. Corresponde al tendón recurrente del semimembranoso y cruza en diagonal hacia arriba y afuera de la cara posterior de la rodilla, y se pierde irradiado en abanico sobre el casquete del condilo lateral. Ligamento popliteo arqueado. Banda en forma de I, es un refuerzo posterior, se origina en cabeza peroné insertándose en la área intercondilia de la tibia y cara posterior del epicondilio lateral del fémur. Ligamentos cruzados. Robusto entre la cápsula pero fuera de la cavidad sinovial, separados por la membrana sinovial. La cápsula sinovial reviste la cápsula fibrosa, excepto en la cara posterior, en donde cambia de dirección redondeando los ligamentos cruzados. Anterior débil. Se origina en la parte anterior del área intercondilia de la tibia, inmediatamente detrás de la inserción del menisco medial. Se extiende por el cráneo posterior y lateralmente hasta insertarse en la parte posterior de la cara medial del condilo lateral del fémur. Impide el desplazamiento posterior
del fémur sobre la tibia. Posterior potente. Se origina en la cara del sac del área intercondilia de la tibia y se dirige hacia arriba y hacia adelante, sobre la cara medial del ligamento cruzado anterior para insertarse en la cara lateral del condilo medial del fémur. Impide el flexionamiento anterior del fémur sobre la tibia y la hiperflexión de la rodilla. Estabiliza el fémur cuando la rodilla está flexionada. Membrana sinovial. Es el que reviste la cara interna de la cápsula fibrosa y se extiende sobre los huesos de la articulación hasta los bordes de los cartílagos articulares. Se inserta además en la periferia de la rótula y se halla separada del ligamento rutiliano por el cuerpo adiposo infrarotuliana. La sinovial presenta divertículos y se encuentra levantada por franjas y masas adiposas. La rodilla es una de las articulaciones más robustas del cuerpo. La estabilidad de la articulación de la rodilla depende principalmente de los músculos que lo rodean y secundariamente los ligamentos. El músculo más importante de la estabilización de rodilla es el cuádriceps femoral. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Moisés Uzcategui y yo les voy a hablar sobre las articulaciones tibiofibulares. Son 3 articulaciones, similar a lo que ocurre en el antebrazo, pero aquí las articulaciones son muy poco móviles. La superior es sinovial, tipo plana, y la intermedia e inferior son fibrosas, tipo sindesmosis. Superior es tipo sinovial, ganglioide. Sus superficies articulares son la faceta tibial, los malleolos laterales y el medial, la tróquea del talo y sus caras laterales. Cápsula. Es un manguito fibroso inserto en el contorno de las superficies articulares, sólido lateralmente, más delgado adelante y atrás, donde queda aproximadamente a 7 u 8 milímetros de la superficie astragalina. Está reforzada por ligamentos colaterales que se originan a cada uno de los malleolos correspondientes y terminan en las caras de algunos huesos del tarso. Ligamento lateral fibular. Este posee 3 fascículos. El fibulotalar anterior, aplanado, cuadrilátero y delgado, se inserta en el borde anterior del malleolo lateral y la cara lateral del talo. Fibulocalcáneo o fascículo medio. Se inserta en el malleolo lateral en la cara lateral del calcáneo. Fibulotalar posterior. Es fuerte, se inserta en una depresión del malleolo lateral y termina en la cara posterior del astrágalo. Ligamento lateral tibial. Triangular o deltoideo, formado por los siguientes 4 fascículos. Tibiotalar y posterior, los cuales se insertan desde el borde inferior del malleolo tibial hasta abajo y detrás del tubérculo que se encuentra en la cara medial del astrágalo y el cuello del talo. Tibioescafoideo, desde el borde inferior del malleolo tibial hasta la cara superior del escafoides. Tibiocalcáneo, desde el borde inferior del malleolo tibial hasta la cara medial del calcáneo. Estas porciones refuerzan la articulación y mantienen unido el calcáneo y el escafoides con el talo. Además, contribuyen a mantener la cara medial del pie y arco longitudinal medial. La articulación es monoaxial y realiza movimientos de flexión y extensión. Región del tobillo. La articulación tibiofibular proximal corresponde a la articulación que une a la tibia con la cabeza del radio. Es una articulación de tipo sinovial plana. Esta articulación es seguida por una membrana que une la diáfisis de estos 2 huesos, formando una articulación del tipo sindesmosis entre estos, llamada membrana interósea.
La articulación tibiofibular distal del tipo fibrosas del subtipo sindesmosis une a la tibia y la fíbula por distal, donde no tienen carillas articulares, sino que son zonas articulares rugosas. La articulación talocrural corresponde a la unión de la tibia, la fíbula y el tarso, específicamente el talus. Se le conoce también como la articulación del tobillo. Es una articulación del tipo sinovial gínglimo. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Cordero y a continuación vamos a tratar sobre la región del pie. En esta región se encuentran las siguientes articulaciones. La articulación subtalar o talocalcánea es la unión del talus con la superficie articular posterior del calcáneo. Es una articulación del tipo sinovial plana. El talus también se articula con el navicular y el cuboides, mediante la articulación transversa del tarso, que permite movimientos de inversión y eversión. Las articulaciones intertarsianas corresponden a la articulación cuboideanavicular junto con la articulación cuneonavicular e intercuneiforme. Estas articulaciones son del tipo sinovial subtipo plana. Las articulaciones tarsometatarsianas corresponden a la articulación entre los 5 huesos metatarsianos y algunos huesos del tarso, específicamente el cuboides y los 3 cuneiformes. Son articulaciones del tipo sinoviales planas. Las articulaciones intermetatarsianas. En el pie existen articulaciones intertarsianas que ocurren entre los huesos de la misma fila, que son sinoviales tipo planas, y las articulaciones entre las filas y mediotarsianas, que es entre el talo y escafoides, y el calcáneo y cuboides. Estas articulaciones amplían los movimientos del pie, como para realizar inversión y eversión. Son las uniones entre las bases de los metatarsianos. Las articulaciones metatarsofalángicas corresponden a las uniones de los metatarsianos y a las falanges. Son articulaciones del tipo sinoviales condilias. Las articulaciones interfalángicas son las uniones entre las distintas falanges del pie. Son articulaciones del tipo sinovial ginglimoides, al igual que en la mano el hallux, similar al pulgar. Presenta 2 falanges, por lo cual solo presenta una articulación interfalángica. Algunas fibras forman retináculos profundos unidas con el perósteo, que son conductos fibrosos que contienen vasos sanguíneos para irrigar cabeza y cuello femoral. Existen 4 engrosamientos longitudinales. Ligamento iliofemoral, banda fuerte anterior y con forma de Y. Este se inserta proximalmente a la espina ilíaca anteroinferior y borde acetabular. Poseen fascículos, superior corto, fuerte y resistente. Sigue el borde superior de la cápsula y termina en el borde anterior del trocánter mayor. Debajo del tendón del glúteo menor inferior, más delgado, desciende casi vertical sobre la parte anteromedial de la cápsula y se fija algo por delante del trocánter menor. Ligamento pubofemoral. Este se inserta la porción púbica del borde acetabular y eminencia iliopúbica, cuerpo y rama del pubis, y se une con la parte medial del ligamento iliofemoral. Refuerza inferior y anterior la escápula. Es débil, pero contribuye a evitar la separación excesiva del muslo. Ligamento isquiofemoral. Refuerza posteriormente. Se inserta en porción isquiática del borde acetabular y sigue un trayecto superolateral espiral dirigiéndose al cuello del fémur. Medial a la base del trocánter mayor. Impide la hiperextensión. Y por último tenemos el ligamento cabeza femoral. Esto quiere decir que es redondo. Intracaspular y mide aproximadamente entre 3.5 centímetros de longitud. Su tamaño y fuerza pueden variar, además de transportar la arteria hasta la cabeza femoral, no se conoce su función. Incluso esto puede estar ausente. Se inserta en borde escotadura y ligamento transverso y la fosa femoral.
Se sitúa dentro de la cápsula fibrosa y está rodeado por la membrana sinovial, es decir, que está fuera de la cavidad sinovial. La membrana sinovial reviste la cara interna de la cápsula fibrosa y sobresale de ella por el cuello femoral. Tapiza la fosa acetabular. Recubre el cuerpo adiposo de la escotadura del acetábulo. Este se sitúa en la fosa acetabular. Y el ligamento transverso. La articulación es multiaxial y realiza movimientos de flexión, extensión, abducción, rotación lateral, rotación medial y circunducción. Gracias.